Hola, buenos días, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal. Estoy en un espacio diferente, entonces estoy tratando de actualizar información sobre Alpha Shares y Alpha Mining. Esta semana, por mil problemas que tuve, me demoré en hacer este video, pero ya estoy listo para contarles qué pasó esta semana, y más bien hacemos un resumen mucho más grande y amplio. Vamos a compartirles información de qué está pasando con Alpha Shares y Alpha Mining. Empecemos de una vez y antes que nada les recuerdo que no soy su asesor financiero y los invito a darle like a estos videos, suscribirse al canal y comentar todo lo que piensen de estas alternativas de inversión. Miren, estamos acá en la página de Alpha Shares, del Discord, donde hubo información súper relevante esta semana con respecto a el último AMA, a la evolución del proyecto, y empezamos con Momentum. Momentum es un proyecto DeFi dentro de este ecosistema, funciona muy bien, están repartiendo los dividendos de los diferentes proyectos donde están invertidos. Uno de esos es el mismo proyecto de mining, de Bitcoin mining de Alpha Shares en Paraguay. Ellos tienen 500 NFTs de reserva. Esto significa que estos NFTs de reserva vienen con unos beneficios y una vez al mes se distribuye esas utilidades a la tesorería. También tienen un bot de trading que está en este momento parado. Estamos revisando o está revisando el equipo qué es lo que está pasando. Ha habido pérdidas y tratan de recuperarlas, y de aquí en adelante, después de todas las evoluciones positivas que ha tenido el proyecto o el ecosistema más bien, vienen con cosas positivas para Momentum, y es donde se van a enfocar en el próximo mes. Eso es lo que primero dijeron sobre Alpha Mining y sobre Momentum. Les voy a compartir la página. Vamos a conectar la billetera. No la tenía conectada en este momento, ya la tengo conectada y les voy a mostrar información relevante. Yo tengo, digamos, esta semana tengo 58 centavos que me repartieron sobre un total de 229 más tokens, que no es muy relevante, es muy poquito. Esto están repartiendo más o menos semanalmente 60 centavos por 4, serían $2.40, con una inversión que sobrepasa en este punto a un token de 46 centavos por 229. Serían más o menos unos $100 que tengo invertidos acá, y recibo lo equivalente a $2.40. Eso significa 2.4% efectivo anual, efectivo mensual. Sería por 12, estaríamos hablando de unos 26, 27%, póngale si mucho el 30% efectivo anual. ¿Es poquito? Sí. ¿Es mucho para el mundo tradicional? Sí. Entonces habría que verlo de acuerdo a ese valor del token, pero obviamente hay algunos que hemos comprado por encima de ese valor del token, y ahí es donde se complica la cosa. Hay que verlo, esa rentabilidad en ese punto. Pasemos entonces al siguiente punto. Ellos hablaron de la parte de mining de antimonio, y en ese punto están hablando de una evolución muy positiva. Ya hay una evolución muy grande con los compradores del antimonio que va a llegar al proyecto. Se compró en Perú, en Bolivia se compró, en Perú se compraron los equipos ya deben estar llegando. Se compraron 100 toneladas, ya vienen unos 20 toneladas iniciales de testeo, y de ahí en adelante vamos a ver cómo va evolucionando. Eso es el antimonio. Los equipos vienen cerquita, ya están listos, se están resolviendo los últimos inconvenientes que hubo con los equipos como tal cuando los produjeron en Perú. Allá está Bird, que está solucionando lo último. En cuanto al pedazo de Alpha Mining Company, que es el Bitcoin Mining, tiene que ver un tema puntual con una demora que hubo esta semana por dos cosas, y felicito de paso a Tyler. Tyler se estaba comprometiendo, invitó a su novia a un paseo y le propuso matrimonio, y eso hizo que se demoraran los procesos de la repartición. Esta semana repartieron dividendos, y les voy a mostrar cuáles fueron los dividendos que se repartieron esta semana, porque es importante que los que no están ahí pendientes, que no están invertidos, puedan conocerlos. Acá se ven los dividendos. Este fue la sexta distribución de dividendos, y lo que se recogió durante este mes del 11 de febrero al 11 de marzo fueron 2.3 bitcoins, que a punto de hoy, pues cada bitcoin está más o menos en $69,000 en lo que tenemos de precio, y están todos la distribución de costos clarísimos. Los pueden ver en el Discord o en el Telegram.
Esa es la información que repartió Tyler y ya distribuyeron. A cada uno de los NFTs distribuyeron su plata. Entonces, un NFT de la parte del Tier 1, de la fase 1 de AMC, recibió $4.66. Si no estoy mal, esos AMCs se compraron en $300. Eso es 4.66 por 12, serían más o menos unos $50 al año por 300, dividido 300. Esa es la cuenta que ustedes tienen que hacer del valor de su inversión. En el caso de los AMCRs, son los de reserva, son los NFTs de reserva, recibieron cada uno $23.32, multiplicado por 12 son $460. Eso es un 46% de rentabilidad con un costo inicial de $1.000. Esa es la rentabilidad que están dando en este momento, aproximadamente, de acuerdo al precio que ustedes hayan comprado o lo que no hayan comprado. Más o menos es el cálculo que yo hago de lo que se repartió de utilidad y de rendimiento de cada uno de esos MMCs, de cada uno de esos NFTs, perdón. O sea, sigue siendo muy rentable a pesar de no ser lo que habían propuesto, porque todavía no ha empezado a producir los NFTs de Antimony. Vamos a ver entonces la parte de del Alpha Shares Marketplace. El Marketplace de versión 2 está súper bien, está volando, le está yendo bien. Vengan, antes de pasar allá les quiero mostrar cuál es la situación actual de los contenedores. Estamos en 181 mineros en el contenedor de hidrocooling. Están activos, eso es bajito. Seguimos esperando que los 71 contenedores que faltan se activen. Están esperando hacer ese traslado, ese trasteo que están. Todo el proceso y la demora tiene que ver es con el movimiento de los permisos para poderse mover de los containers. Y por el lado de Aircool están 230 de 231 funcionando. Están casi todos funcionando. Normalmente uno los ve full, lo de bien. Ahí está la situación positiva. Si nos vamos a ver cómo está el marketplace, que es importante, acá se los voy a mostrar. No lo estaba compartiendo. Sí, lo estaba compartiendo bien. Está el marketplace, vamos a verlo. El marketplace de la versión 2 está funcionando súper bien, y ahí los invito a que revisen si es interesante, ¿no?, comprar los The Alpha Packs, no los Alpha Packs. Esos nombres en español se le complican a uno. Los Alpha Packs funcionarían muy bien para ganar dividendos sobre este marketplace, que creo que tiene muchísimo potencial. Yo voy a empezar a mirar a ver si pronto me compro algunos, no uno sino varios. Eso es lo que está pasando. Vamos a devolvernos a la página de Discord. Vamos a ver qué está pasando. Esperemos que todo esté funcionando bien. Listo. Y entonces, bien, estamos con todo el empuje de los Alpha Pups. Los Alpha Pups es un proyecto que se cranearon ellos y que lo que están haciendo es recoger dinero para comprar los NFTs e impulsar el marketplace, y además ganar plata con esa negociación o ese trading de los Alpha Pups. Hay gente que sale a la venta con sus NFTs de diferentes proyectos y se mueren de susto, dicen, oiga, no quiero más plata, quiero vender, y puedo vender a descuento, vender mi NFT en descuento al 60%, por ejemplo. Entonces ellos van y recogen estos NFTs y hacen una muy buena promoción de esos proyectos, de ese ecosistema, porque eso es lo que han venido haciendo todo el tiempo en el marketplace, y van y los venden y los revenden a un precio mayor, o se quedan con ese precio bajito dentro de su tesorería para recibir dividendos sobre esos NFTs. Eso es parte de la idea, y viene una nueva utilidad que vamos a ver, pero adicionalmente tiene un descuento que viene próximamente. Ya están en la preventa para que vayan y miren, y tiene un descuento que si uno tiene un NFT ya en su billetera, puede comprar uno más con la mitad de los costos de transferencias, y si tiene dos, pues van a tener 0 costos. Bueno, pues no era más, era como hacerles un recorderis de qué es lo que está pasando con Alpha Shares, Alpha Mining. Espero que esta información sea relevante, sea útil para todos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá.